están listas para germinar. Las plantas también deben prepararse para el invierno. Hay dos estrategias posibles: resistir o apagarse. Los árboles estacionales realizan una de las transformaciones más espectaculares de la naturaleza. En invierno, las horas de luz solar se reducen, por lo que la fotosíntesis es menos productiva, y en lugar de desperdiciar energía manteniendo hojas improductivas, los árboles de hoja caduca echan el cierre durante el invierno. Dejan de bombear nutrientes a las hojas, bloqueándolas, y la clorofila, el pigmento verde encargado de atrapar la luz solar, desaparece poco a poco, dejando ver otros colores que estaban ocultos en las hojas. La mayoría de las hojas contienen carotenoides, pigmentos que dan a la zanahoria su color naranja. En algunas especies se conservan restos de glucosa en las hojas, añadiendo tonalidades más rojas. Es un efímero esplendor. Las hojas improductivas caen, creando el característico paisaje otoñal. Librarse del follaje también es un buen mecanismo de defensa de los árboles. Así liberan sus ramas del peso de las hojas empapadas de lluvia o cubiertas de nieve. Y ofrecen menos resistencia al viento. Además, es una buena ocasión para desprenderse de la carga de parásitos y demás plagas, evitando su acumulación año tras año. Un solo árbol puede alojar millones de insectos, y algunos, como los áfidos, succionadores de savia, no velan por el interés de la planta precisamente. Pero tienen los días contados. El otoño y el invierno son estaciones muy rigurosas para las criaturas del bosque. Los árboles de hoja caduca, sin embargo, en lugar de hacer grandes esfuerzos para alimentarse, han creado su despensa propia. Buena parte de los nutrientes de las hojas son reabsorbidos por el árbol antes de que éstas caigan, pero además la materia caída se descompone en el suelo que hay justo debajo, enriqueciendo el terreno donde crece el árbol. Fertilizan su propio suelo y el bosque que los rodea. Despojadas de hojas, las ramas desnudas aguantan bien el frío. Otros árboles miran al invierno de frente.
Las coníferas tienen hojas finas y cerosas llamadas agujas. Se diferencian de los árboles de grandes hojas planas en que, al tener una superficie menor, pierden menos agua. Su color verde oscuro absorbe el más tenue rayo de sol. Su forma de clásico árbol de Navidad y sus ramas inclinadas hacia abajo ayudan a estos árboles a desprenderse de la nieve, evitando que se acumule y sucumbir al peso. Si se congelara el agua contenida en la planta, los tejidos sufrirían daños. Pero los pinos inyectan en su savia azúcar, que actúa como anticongelante, bajando el punto de congelación. Envueltos en un manto de nieve, se limitan a esperar. Pero cuando la nieve comienza a derretirse, la competición por la luz vuelve a empezar. Las hojas caídas en otoño sirven de abono a los nuevos brotes. Hubo otro gran avance en la evolución de las plantas que determinó el aspecto de nuestro planeta: la aparición de la hierba. Mientras los dinosaurios recorrían el planeta, las plantas ya empezaban a sintetizar más eficazmente el dióxido de carbono y a fabricar azúcares con menos agua. Era el comienzo de algo grande. A medida que fue secándose el entorno, los bosques fueron dando paso a las grandes llanuras. En la actualidad, el 20% de la superficie con vegetación del mundo son praderas. Es posible que este dinámico entorno fuera el causante de nuestra evolución, ya que el ser humano tenía que caminar erguido para poder explorar y cazar en él. La adaptación de los mamíferos a la llanura fue espectacular, y las especies crecieron y se multiplicaron. Para no agotar una zona, muchos migran largas distancias siguiendo patrones meteorológicos y aprovechando la nueva vegetación. A su vez, la hierba prolifera gracias a este pastoreo y alteración constantes, que ayudan a controlar las plagas y a diseminar y hacer germinar las semillas. Los animales que se alimentan de hierba la transforman en fertilizante que vuelve a esparcirse en la llanura. Las plantas dedican toda su vida a luchar entre sí y contra los elementos para madurar y reproducirse. Y mientras lo hacen, mejoran la tierra y crean un hábitat para los animales. Pero aparte de brindar alojamiento y comida, las plantas ofrecen otros muchos usos al resto del mundo natural. Muchos animales consumen plantas específicas para sus dolencias, se automedican. El mundo de las plantas es una farmacia completa, con todos los ingredientes que los animales necesitan para mantenerse en perfecta forma.
Descubren las propiedades medicinales de algunas a través de la experiencia y las de otras parecen conocerlas por instinto. Todos los animales se automedican, desde los elefantes, pasando por los chimpancés hasta las abejas. Buscan plantas que pueden calmar el dolor de estómago, prevenir enfermedades o matar parásitos. Algunos remedios se extienden sobre las zonas afectadas, mientras que otros se ingieren, ya sea para curar una enfermedad o con fines preventivos. Y estos conocimientos fueron adquiridos y transmitidos por nuestros antepasados. Hoy, los seres humanos continúan cosechando plantas por sus propiedades medicinales. Algunas se destinan a la medicina y la industria farmacéutica, pero aún quedan personas en apartados rincones del mundo que elaboran con ellas remedios tradicionales. En América del Sur hay tribus que siguen usando vegetales psicoactivos. No para drogarse, sino para conectar con la naturaleza. Creen que mejoran sus capacidades para localizar presas en la espesura. El estudio del uso de las plantas por animales y antiguas sociedades nutre constantemente nuestros conocimientos médicos. Ya hay 70.000 medicamentos conocidos, en su mayoría procedentes de la selva tropical. La comunidad científica cree que probablemente solo hayamos descubierto el 1% de su potencial hasta ahora. El ser humano se ha beneficiado del poder de las plantas desde tiempo inmemorial. Las transformamos en materiales de construcción, tejidos, papel y combustible. Por no hablar de las 300.000 especies conocidas de plantas comestibles, que constituyen un asombroso 90% de nuestra dieta. Nuestros antepasados eran cazadores-recolectores. Tomaban lo que necesitaban de los recursos silvestres que había a su alrededor. Pero el ser humano cambió para siempre su relación con las plantas. Una vez que empezaron a crecer como queríamos, fuimos cambiando gradualmente nuestros hábitos. Ya no había que recorrer distancias enormes en busca de alimento. Nos hicimos sedentarios y hace unos 7.000 años empezamos a domesticar las plantas que comíamos. Existen 300.000 especies de plantas comestibles, pero únicamente usamos 200. Y solo 3, el arroz, el maíz y el trigo, representan el 60% de los vegetales que comemos. Mediante la reproducción selectiva de plantas individuales, el ser humano mejoró el tamaño y, sobre todo, el sabor de las variedades cultivadas, logrando sabrosas frutas y otras delicias. Este proceso de domesticación ha permitido obtener grandes rendimientos de estos vegetales. Lo que empezó como una labor agrícola en pequeña escala
creció hasta llegar a producir cultivos en escala industrial. Nuestros antepasados explotaron el potencial de la hierba y, mediante la reproducción selectiva, incrementaron su productividad para crear variedades que hoy consideramos imprescindibles, cereales como el trigo y el maíz. Se desarrolló el cultivo de árboles frutales para obtener el máximo rendimiento. Muchas frutas tienen múltiples usos y las procesamos de distintas maneras. Las uvas pueden comerse frescas o secas, lo que permite su almacenamiento a largo plazo. Pero algunas variedades también se han mejorado para obtener los sabores específicos de algunos de nuestros artículos de lujo más apreciados. En este caso, se fermentan para hacer vino. El proceso de obtención del vino tiene al menos 8000 años de antigüedad. Sin duda, el poder de las flores fue una gran ayuda para el ser humano. Nos brindó alimento, refugio y hasta el aire que respiramos. Pero en nuestro afán por controlar la naturaleza y maximizar su productividad, estamos desbaratando un equilibrio natural. Favorecemos los monocultivos, desmontando setos, rociando herbicidas para eliminar las hierbas silvestres, formando hileras limpias y uniformes en detrimento de la biodiversidad. Están desapareciendo especies vegetales y animales en todo el mundo debido a nuestra intervención en sus hábitats. Y cada vez tenemos más pruebas de que nosotros también necesitamos esa diversidad para mantenernos fuertes y sanos. Las plantas llevan 500 millones de años cuidando del planeta, mejorándolo para todas las demás formas de vida. Tal vez deberíamos confiar en ellas y creer en el poder de las plantas. Muy bien, permítame un segundo. Vamos a hacer algo. Voy a compartir otra vez, pero de manera distinta para que no haya problemas de visibilidad. Muy bien. Pues cuando les pregunté la semana pasada sobre qué era la planta o qué son las plantas, pues me dijeron varias cosas, ¿verdad? Distintos aspectos de lo que las plantas se representan para ustedes, pero este video por eso me gusta porque explica muchas cosas. Hay muchos más videos obviamente y muchas otras cosas. Ahora vamos a ver algunas series que se llama La vida privada de las plantas. Las vamos a ver desde varios puntos de vista. Algunas veces ya lo hicimos en biología, pero obviamente no es lo mismo ver a las plantas desde un punto de vista del estudio de la biología como lo hacemos aquí en agronomía, porque es un pincelada de muchas cosas. Miramos un poquito de bioquímica, un poquito de química orgánica, un poquito de las características de los seres vivos, y aquí nos vamos a cosas puntuales, especialmente en la estructura, ¿verdad? Y desarrollo de las plantas en este curso, y también a la morfología, las formas y al final toda cómo esa estructura se relaciona con esa funcionabilidad de las plantas. Pero vamos viendo pues que las plantas son mucho más importantes de lo que nosotros consideramos. Entonces, cuando nos preguntan qué son las plantas, tenemos que ser más, especialmente nosotros, nadie más que nosotros, y posiblemente los biólogos que también trabajan con plantas,
puedan tener una mejor y una mejor descripción de las plantas. Nosotros como agrónomos tenemos que tener una relación más profunda e importante con las plantas, ¿verdad? Entender que es uno de nuestros objetos de estudio, es uno de nuestros objetos de estudio, ¿verdad? Los 4 pilares sobre los cuales descansa la agronomía, como les mencionaba, ¿verdad? El suelo, el agua, las plantas y las personas a las que servimos. Y cualquier otra cosa que hagamos, hacemos estudios de ecología, las plantas, si hacemos estudios de riego, va dedicado a las plantas. Si hacemos estudios, por ejemplo, geoespaciales, muchos mapas, nosotros explicamos a través de mapas y los estudios de geodesia y otros que hacemos, tienen que ver con las unidades de explotación agrícola o las unidades naturales que hay en las cuencas hidrográficas, ¿verdad? Y podemos evaluar los diferentes recursos que existen en esto. Entonces, tenemos que tener en cuenta que estas son las particularidades de nuestra carrera y nuestro quehacer. Entonces, cuando estudiemos a las plantas, o cuando pensemos en las plantas, no las veamos tan sencillo. No son seres sencillos, son seres súper importantes. Nosotros mismos no existiríamos, ni nuestra sociedad, ni nuestra cultura existiría si las plantas no estuvieran presentes. Nos ayudan a escribir, nos ayudan a curar, nos ayudan a alimentarnos, nos ayudan a tener eh, ropa, nos ayudan a construir nuestras viviendas, nos ayudan a mantener a nuestros animales, nos ayudan a tener un ambiente limpio, nos ayudan a controlar los efectos nocivos de los gases de efecto invernadero, como especialmente el CO2, aunque se ha demostrado también que en algunos ambientes muy estables como los bosques, existen bacterias que consumen el famoso metano, ¿verdad? Y el metano es uno de los gases de invernadero más potentes que hay, regulan el clima. Bueno, las plantas son súper importantes para nosotros, entonces sí las tenemos que tener en cuenta. Y para poder estudiar a las plantas, entonces hay varias ciencias que también las vamos a tocar aquí, como dirían los mexicanos de refilón, ¿verdad? Los vamos a tocar de solamente algunas cosas, algunos detalles de estas ciencias que nos van a ayudar a entender a las plantas y su estructura y su función y su morfología en general, que es lo que este curso pues conlleva, ¿verdad? Y para eso hay que entender que hay una ciencia que estudia específicamente a las plantas. Si bien la biología es la ciencia que estudia todos los seres vivos, incluidas las plantas, hay una rama, hay una parte de la biología que se encarga específicamente de estudiar a las plantas. Esta es la ciencia llamada botánica. Si bien nosotros la botánica a veces agronomía la relacionamos con un curso que tiene que ver con el estudio y el conocimiento de la taxonomía de las plantas, su árbol, su evolución, su árbol filogenético, cómo están interrelacionadas unas plantas con otras. Ahora, si bien así lo tenemos nosotros en la carrera, la botánica es mucho más allá. Por eso es que el curso, cuando ustedes lo lleven el otro semestre, se llama botánica sistemática. No es botánica general, sino es botánica sistemática. Es una rama incluso de la botánica que se encarga de ese estudio del arreglo, de cómo entender cómo están emparentadas las plantas y cómo identificarlas en campo. Pero vamos, regresemos entonces al tema. La botánica es la ciencia que va a estudiar a las plantas. Y o los vegetales en general, incluyendo su descripción, clasificación, distribución y relaciones con otros seres vivos. De hecho, en otros estudios, por ejemplo, los que hacemos, lo que hago yo, campo de investigación, es geobotánica, el estudio de la distribución de las plantas en los territorios, que eso va amarrado a la fitosociología, que es la ciencia que estudia la relación entre las plantas y los grupos de plantas con otros grupos de plantas. Y así podemos hablar de la ecología vegetal en general, ¿verdad? Van íntimamente relacionados. Entonces, esta botánica es la ciencia que va a estudiar a las plantas. Estudia la descripción, clasificación y distribución en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? E incluso la paleobotánica estudia la distribución de las plantas hace miles de años atrás o millones de años atrás. ¿Qué plantas habían? ¿Por qué? Etcétera, etcétera, ¿verdad?
en qué tipo de ambientes estaban. Y tenemos que entender que el mundo va variando, va cambiando. No es lo mismo, no es lo mismo Guatemala de hoy a la Guatemala de hace unos 20.000 años atrás. Hace 20.000 años estábamos en plena era glaciar. Nuestras montañas tenían casquetes de hielo, o sea, en forma de glaciares. Había nieve, había nieve. Muchos lugares que hoy son paraísos llenos de plantas eran posiblemente grandes pastizales. Por eso es que Petén, por ejemplo, es uno de los grandes yacimientos de fósiles de megafauna, porque eran pastizales, no eran bosques, no eran selvas, eran unos grandes, como ver las praderas de los Estados Unidos, muy parecido. El mar estaba mucho más, estaba a 100 metros menos, ¿verdad? No sé si en Guatemala así era, pero en promedio de que el mar podía estar 100 metros más abajo, ¿verdad? Y posiblemente era un ambiente frío y pues los estudios de polen nos dicen que la costa sur, por ejemplo, era más parecida a la costa, las costas de Canadá que lo que vemos hoy. Todo eso va variando en el tiempo, ¿verdad? Aunque no hay que irnos muy lejos, hace 70 años, si ustedes iban a la costa sur, se iban a encontrar con unas selvas exuberantes, incluso más grandes que las selvas que habían en Petén, ¿verdad? Pero ahí es intervención, ¿no?, del ser humano en ese tipo de actividades. Deforestamos completamente eso y ahora lo que tenemos son grandes extensiones de monocultivos como la caña de azúcar, hule y etcétera, palma africana. Entonces la botánica es la ciencia que estudia esto. También va a servir a la botánica la botánica va a servir para diferentes tipos de científicos, depende cómo lo veamos. Los biólogos, por ejemplo, que estudian las plantas y su relación con otros seres vivos, y etcétera. Los farmacéuticos que estudian por ahí la vamos a ver, esa provisión de bioelementos que contienen las plantas que nos sirven para curarnos, para muchas cosas, ¿verdad? Los ingenieros agrónomos definitivamente es un tema de nosotros. Los ingenieros forestales, si bien hay ingenieros agrónomos en nuestra carrera, por ejemplo, el ingeniero en recursos naturales renovables se parece mucho al forestal. Hay forestales específicamente pues formados para el tema, ¿verdad? Que se van a encargar del manejo de los bosques. Los naturalistas, personas que a veces de manera general pues les gusta estudiar el naturaleza, ¿verdad? Etcétera. Hay muchas ciencias, muchas carreras, profesiones, incluso los médicos. Ya hay médicos, antes en Guatemala pues hubo un tiempo que los médicos ya no recetaban plantas medicinales. Hoy hay muchas cosas que los médicos recetan, ¿verdad? Tecitos eh, y otras cosas cuando ustedes han ido donde el médico le recetan, porque té de manzanilla, tome té de manzanilla o té de perico. O sea, ya hay médicos que se animan a esto, ¿verdad? Aunque no todos, pero hay muchos porque, bueno, muchos de los medicamentos que nosotros estamos acostumbrados derivan específicamente de moléculas que pertenecían originalmente a las plantas, que fueron modificadas por el ser humano o que todavía se usan extractos de plantas para poder curar, ¿verdad? Y no digamos a nivel de campo, ¿verdad? La gente se cura con lo que encuentra en la naturaleza. Bueno, la botánica también tiene que ver con este tema de la distribución, reproducción, fisiología, morfología y relaciones, ¿verdad? De las plantas, tanto con el medio, etcétera. Estamos hablando un poco de la botánica y no de la anatomía porque tiene relación, es parte de la anatomía y morfología vegetal, son parte de la botánica, ¿verdad? Entonces, se encargan de varias cosas. Entonces, aquí está la morfología, la distribución, ¿verdad? Las relaciones, la fisiología, que eso lo van a ver ustedes en su curso, y estaría, pues me falta aquí en la diapositiva, la anatomía, cómo están ensambladas las plantas internamente. Aquí podemos ver las diferentes ciencias que forman parte de esta botánica, ¿verdad? Donde está la botánica pura, la que estudia específicamente a las plantas, sin más, ¿verdad? Donde entonces vamos a encontrar aquí estaría lo que vamos a estudiar nosotros. Voy a marcarlo aquí, permítame, vamos a usar mi marcador, vamos a ver si no me bloquea esto, ya borré unos programas que me estaban bloqueando, pero vamos a ver si no me lo descompone. La citología, la histología y bueno, todas estas
que están dentro de la morfología en general, así se ubican algunos textos, ¿verdad? Porque al final de cuentas aquí están las diferentes estructuras que forman parte de la planta. La citología estudia las células, y lo vamos a ver después. La histología va a estudiar los tejidos. La organografía, los órganos. La palinología, el polen específicamente. Y la embriología, que va a estudiar el desarrollo de la planta. Pero hay otras, ¿verdad? En otras, en la botánica general, vamos a encontrar fisiología, que estudia cómo funcionan las plantas, la genética de plantas, la etología del comportamiento, la sociología, la ecología, la evolución, las relaciones entre ellas, la filogenia, las enfermedades de las plantas, ¿verdad? La botánica especial, la botánica sistemática, que la que estudiamos aquí en agronomía, y que cuando hablan ustedes del curso de botánica se refiere a esta partecita de la botánica, ¿verdad? La fitogeografía, que sería la geobotánica, la botánica encargada de estudiar la distribución de las plantas en la tierra, en todo el espacio, por qué están ahí y cuáles son sus funcionalidades, ¿verdad? Y cómo podemos interpretar nosotros esto, especialmente en un ambiente de cambio climático. Si ustedes van al Valle del Motagua, o si ustedes van, por ejemplo, al altiplano, van a ver dos tipos diferentes de bosques, muy diferentes. O si suben las montañas, los que han ido, por ejemplo, al volcán de los volcanes a escalar, van a ver que ya en la parte más alta de los volcanes vamos a encontrar unos bosques unos árboles de pino, por ejemplo, muy enanos, y muchos arbustos y hierbas que también son parte de eso, aunque son ecosistemas muy específicos de esas condiciones geográficas, ¿verdad? La paleobotánica, la que estudia las plantas antiguas, ¿verdad? Y la botánica molecular, que va a estudiar los componentes bioquímicos que contienen las plantas, ¿verdad? Esto también tiene relación con su aplicación, ¿verdad? La botánica farmacéutica, que es lo que estudia las plantas medicinales, la botánica agrícola, que es la que estudiamos nosotros, y la forestal también. Estudiamos nosotros la agrícola, que tiene que ver con la diversidad de plantas en un ecosistema, en un agroecosistema, porque así se consideran, ¿verdad? Tanto las plantas que son objeto de nuestro estudio, por ejemplo, caña de azúcar, banano, melón, si son grandes explotaciones de monocultivos, o las famosas tres hermanas, que es el famoso sistema Milpa, que es el nuestro, es digámosle, esa parte de esa cultura que tenemos de muchos miles de años, ¿verdad? De conocimiento de plantas, especialmente en la agricultura, donde está el maíz, el frijol y los huicoyes, ayotes y otros que dicen que en general diríamos las calabazas, pues se llama el sistema de las tres hermanas. Son los tres sistemas de cultivo. Y otras plantas que están alrededor de esto. Otras plantas que no siempre son. Y por último, la botánica molecular, que también viene de relación, pero ya no de estudios, sino de aplicación, como la moléculas, las especializadas, etc. Entonces, por eso que estamos viendo específicamente el tema de la botánica en general, ¿verdad? Y sus aplicaciones. Bueno, hay la botánica especial, estaría por ejemplo la botánica sistemática, que es la que estudiamos, ¿verdad? Nosotros, también la facultad también, la botánica sistemática, identificar la cultura y la clasificación de especies, identificar cómo identificamos qué especie es tal en el bosque, por ejemplo, o en un cultivo, ¿verdad? La identificación, la nomenclatura, por ejemplo, facción lugar es el nombre específico de el frijol. Esa es la nomenclatura. Nomenclatura, por ejemplo, en una especie. ¿De qué familia? De la familia, pues, Fabaceae. De las Fabaceae es el que son las familias, ¿verdad? Del orden de Fabaceae, etcétera. Esos son la nomenclatura. Y clasificación de las especies, en donde se clasifica, dónde están, en qué grupo pertenecen, cómo se relacionan con otros, etcétera. ¿Verdad? Regresamos a la bibliografía, la estudio de la distribución geográfica de la geografía o geobotánica. La botánica y los fósiles de las plantas nativas. La botánica molecular, las formas bioquímicas, proteínas, genes, cosas que las plantas tienen.
Y de hecho mucha de la actual botánica se utiliza para clasificar a las plantas, ya no en base a las formas. Yo antes podía decir, bueno, una planta de nava se parece a la flor de las habas, se parece a la flor de las frijoles. Entonces, obviamente, están relacionadas. El fruto de las habas está relacionado con el fruto del frijol, que es jotes. Ambos producen vainas. Ahí nota una asunción morfológica. Las formas son parecidas, o son iguales, o tienen la misma lógica de construcción. Pero hoy bueno, botánicamente hablamos que los genes también están íntimamente relacionados. Y así, el árbol de la vida también, las plantas que consideramos estar relacionadas, no se parecen mucho, especialmente la flor y el fruto, ¿verdad? Pero son parientes, o esas plantas son parientes, porque se parecían mucho, la flor y el fruto se parecían, quizás no exactamente igual, tenían muchos rasgos comunes, no son parientes, están arreglados, o ni siquiera tienen una relación así, ¿verdad? Eso hay que tener en mente. Y lo que vamos a hablar, la botánica farmacéutica, la botánica médica, eso que también no solo es el tema de ingeniería basada, no solo el tema de principios activos que curan los principios tóxicos, la toxicología, las plantas también, que vieron que casi todas las drogas se deben en las drogas o las drogas, ¿verdad? Derivan de plantas en general, han sido originalmente plantas, aunque hay otros ejemplos raros como hongos y otros, pero normalmente son plantas. Y la botánica agrícola, que no solo de las plantas, que son las plantas o dañinas para la población, para las dañinas en cuanto a compiten por nuestros cultivos, las malas, y otras plantas que son importantes en relación. Ahora yo creo que en botánica agrícola es importante mantener un cierto grado un cierto grado de relación entre plantas polinizadoras, plantas que tienen mucho polen, por ejemplo, producen mucho néctar. Si queremos, por ejemplo, tener cultivos, por ejemplo, si ustedes tienen una plantación de aguacates, una plantación de aguacates, los aguacates son polinizados por abejas, pero los aguacates no todo el tiempo tienen flores. Entonces, ¿qué pasa con las abejas? Se merman las abejas porque no hay polinizadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Cuál es el pensamiento ahora para solucionar? Se encarga de aguacate plantas que puedan tener néctar, y cuando el aguacate tiene flores, las plantas estas tienen flores para mantener una población saludable de abejas o de otros polinizadores. También depredadores de plagas. Entonces, la botánica debería trabajar un poquito más allá del entendimiento en general de esto. La forestal, plantas útiles, vulnerables, etcétera, ¿verdad? La botánica industrial, lo que hay a fines de por ejemplo, pulpas para papel, plantas teóricas, plantas que producen fibras para hacer ropa, por ejemplo, el algodón, etcétera. La botánica industrial, el tipo de botánica aplicada, ¿verdad? Y luego ya por ahí vamos a más o menos vamos a ver aquí, lo vamos a repetir mañana, esto de la economía vegetal. ¿Qué significa abrir un cuerpo, disectarlo? Eso significa la economía, abrirlo. Pero, ¿qué encontramos adentro de estos cuerpos? Vamos a encontrar una estructura, pero para poder ver exactamente qué tiene, tenemos que usar los copios, por ejemplo. Y estudiar entonces esa la anatomía vegetal, esa estructura interna del cuerpo de los organismos vegetales. Y como atiende específicamente la estructura microscópica. Voy a dejar la anotación aquí y luego continuamos. En el video les pongo el formulario de hoy. Si alguien tiene dudas, si tiene algún comentario, dejo el espacio para que ustedes lo utilicen. Si quieren hacer algún comentario sobre lo que habían visto.
ustedes no participen de buena manera. La otra ya vamos a estar preguntándonos después. Así que si no